¿Qué hay realmente al otro lado del velo? ¿Qué sucede en el primer instante después del último aliento? Esta no es una pregunta académica. Es, quizás, la pregunta más humana de todas. Es el susurro que nos acompaña en las noches de insomnio, la herida silenciosa que se abre con cada despedida, el eco que resuena en el vacío de un hogar que ha quedado en silencio. Vivimos en un mundo que nos enseña a acumular, a competir, a construir vidas sobre cimientos materiales, pero que nos deja huérfanos de respuestas cuando nos enfrentamos al misterio final. Este desconocimiento es la raíz de nuestro miedo más profundo, el miedo a la aniquilación, a la nada, o peor aún, a un juicio implacable en un más allá diseñado por el terror. Y en el corazón de este torbellino de dudas, en el centro del imaginario espiritual, una palabra resuena con un poder especial, una palabra cargada de temor y de sombras: umbral. Para muchos, se ha convertido en sinónimo de sufrimiento, de un purgatorio inevitable, de una zona de castigo a la que estamos predestinados por nuestras imperfecciones. Hemos sido alimentados con historias de dolor y paisajes de desolación, relatos que, aunque a veces bien intencionados, a menudo sirven más para paralizar por el miedo que para inspirar a la transformación por el amor. Nos han hecho temer a la justicia divina, en lugar de enseñarnos a comprenderla en su infinita sabiduría y misericordia. Pero, ¿y si te dijera que un hombre ha dedicado su vida a traer luz a esa sombra? Existen hombres que son puentes entre mundos. Divaldo Franco es uno de ellos. Durante más de 7 décadas, su existencia ha sido un oído atento a los susurros del más allá, una voz para aquellos que ya no tienen cuerdas vocales, un faro de consuelo para millones de almas. Pocos hombres han visto lo que Divaldo Franco ha visto, y menos aún han tenido el valor y la claridad para contarlo, despojando a la verdad de los velos del sensacionalismo y el dogma. Inspirado directamente por la sabiduría de mentores como Johanna de Angelis, Divaldo no vino a revelar secretos para asustar, sino a romper un silencio de miedo que ha durado demasiado tiempo. En este video nos sumergiremos en las verdades que Divaldo ha ayudado a desvelar. No encontrarás aquí un mapa del terror, encontrarás una brújula para la paz. Lo que estás a punto de escuchar no busca encadenarte al miedo, sino liberarte a través del entendimiento. Viajaremos juntos desde el concepto popular y temeroso del umbral hasta su significado real como una escuela para el alma, una manifestación de nuestro estado interior y, en última instancia, una profunda lección de amor divino. Si sientes que tu alma está lista para esta conversación, si anhelas una verdad que consuele y no que atemorice, escribe ahora en los comentarios: quiero entender la vida más allá de la muerte. Y si esta búsqueda resuena contigo, suscríbete al canal. No lo hagas por nosotros, hazlo por tu alma, que ha esperado mucho tiempo por respuestas como estas. ¿Qué sientes en lo profundo de tu alma cuando escuchas la palabra umbral? Para muchos, esta palabra resuena con un eco de temor. Evoca imágenes de sombras, de paisajes desolados, de sufrimiento y de una justicia espiritual implacable. Es un concepto que se ha arraigado en el imaginario espírita como un destino casi inevitable para aquellos que no alcanzaron la perfección, una especie de purgatorio denso donde las almas pagan sus deudas. Este miedo, aunque comprensible, a menudo actúa como un velo, oscureciendo una verdad mucho más profunda y sobre todo más consoladora. Nos aferramos a la imagen del dolor, sin entender el propósito que se esconde detrás de ella. Pero ¿y si te dijera que gran parte de esta construcción de temor se edificó sobre una palabra que el propio arquitecto de la doctrina espírita, el codificador Allan Kardec, nunca utilizó en sus obras fundamentales? Pensemos en esto por un momento. Detengámonos en el silencio de esta revelación. En el libro de los Espíritus, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno, en ninguna de las 5 obras que constituyen la piedra angular de la doctrina, encontrarás el término umbral. Esta no es una opinión, es un hecho verificable. Kardec se dedicó a establecer los principios universales: la inmortalidad del alma, la ley de causa y efecto, la reencarnación como mecanismo de progreso y la existencia de diferentes estados de felicidad o desdicha para los espíritus, proporcionales a su evolución.
Habló de mundos de expiación y pruebas, de mundos felices, de la erraticidad y de la condición de los espíritus perturbados o endurecidos. Su enfoque era desmantelar los dogmas de un infierno eterno y un paraíso ocioso, no cartografiar con nombres específicos cada región del mundo espiritual. La ausencia de esta palabra no invalida las revelaciones posteriores, pero nos obliga a hacer una pausa y preguntarnos, ¿en qué estamos basando realmente nuestro miedo? Divaldo Franco, a través de sus décadas de trabajo mediúmnico, nos invita precisamente a esta reflexión. Un espíritu amigo, en una comunicación que Divaldo compartió en una de sus charlas íntimas, relató la historia de un hombre llamado Horacio. Horacio había sido un estudioso del espiritismo en la tierra, pero su estudio estaba teñido por el pavor. Su vida no era una búsqueda de la virtud por amor, sino una constante fuga del castigo que imaginaba. Leía descripciones aterradoras sobre el umbral, y cada uno de sus actos era medido por el temor a terminar en ese lugar. Cuando desencarnó, se encontró en un paraje gris, solitario, envuelto en una niebla pesada que parecía absorber la luz y la esperanza. He llegado, pensó con desesperación. Esto es el umbral. Todo lo que temía es real. Pasó un tiempo indefinido en esa angustia, hasta que una figura luminosa se acercó a él. Horacio, llorando, le preguntó, ¿por cuánto tiempo durará mi pena en este umbral? El benfeitor espiritual, con una compasión infinita, le respondió, hermano, el nombre que le das a este lugar es lo de menos. Podrías llamarlo soledad, remordimiento o cosecha. Lo que experimentas no es un castigo impuesto desde afuera, sino el reflejo exacto del mundo que construiste dentro de ti, un mundo de miedo. Kardec lo llamó un estado de perturbación, otros lo llamaron umbral. Lo importante no es el nombre, sino la pregunta que tu alma debe responder ahora. ¿Estás listo para empezar a construir un mundo diferente, basado en el amor? Esta historia nos revela una verdad liberadora. Nos obsesionamos con las etiquetas, con los mapas, con los nombres que damos a las experiencias espirituales, y en esa obsesión perdemos de vista la esencia. El principio fundamental de Kardec no es el dónde irás, sino el cómo estás. Tu estado de conciencia, tus vibraciones, tus apegos y tus culpas son los que definen tu realidad post-mortem. El miedo al umbral es, en sí mismo, una vibración de baja frecuencia que nos conecta con estados de sufrimiento. No se trata de negar la existencia de zonas de dolor y purificación, sino de comprender que la puerta de entrada a ellas no es un juicio divino, sino nuestra propia sintonía. La primera gran revelación que Divaldo nos ofrece al romper el silencio es esta. Libera tu mente del miedo a una palabra y concéntrate en la calidad de tu verbo interior, de tus pensamientos y sentimientos. Si esto ha tocado una fibra en tu ser, permítete sentir esta verdad y comenta: mi conciencia crea mi realidad. Ahora que hemos despojado a este concepto de su primera capa de terror, la asociada a su nombre, surge una pregunta aún más profunda. Si el umbral no es un término original de la codificación, y su existencia está más ligada a nuestro estado íntimo que a un lugar predeterminado, ¿qué es entonces? ¿Es simplemente un infierno personalizado, una creación mental de la que no se puede escapar? ¿O hay algo más? Aquí es donde la sabiduría de Divaldo Franco nos toma de la mano para guiarnos un paso más allá. Él nos asegura que, incluso en estas zonas de sufrimiento autoinfligido, la lógica divina no es la del castigo, sino la de la escuela. Y en nuestro próximo encuentro vamos a desvelar por qué Divaldo afirma con tanta certeza y consuelo que el umbral no es un infierno. Liberados del peso de una palabra, nos adentramos en el corazón de la cuestión. Porque aunque Kardec no lo nombrara, la realidad de las zonas de sufrimiento es un hecho innegable en la comunicación con el plano espiritual. Y es aquí donde la mente, condicionada por siglos de teología del miedo, comete su segundo gran error: equiparar esta realidad, el umbral, con la idea tradicional del infierno. El infierno, una palabra cargada de finalidad, de un castigo eterno, arbitrario, dictado por un Dios iracundo que condena a sus hijos a un tormento sin propósito y sin fin. Esta imagen ha envenenado la espiritualidad de millones, presentándonos un universo regido por la venganza y no por el amor.
Y es precisamente este velo de terror el que Divaldo Franco, con la claridad que le otorgan sus guías, descorre para nosotros. La gran revelación de Divaldo, un bálsamo para el alma temerosa, es que el umbral no es el infierno, no en el sentido dogmático y aterrador del término. En sus propias palabras y en las de sus mentores como Joana de Angelis, el umbral es descrito como una región de perturbación. Analicemos la profundidad de esta elección de palabras. Una perturbación no es una condena, es un desequilibrio. Es un estado transitorio de desajuste, una fiebre del alma que necesita ser sanada. El umbral, en esta visión, no es una creación de Dios para castigar, sino una consecuencia natural de nuestras propias acciones, regida por la impecable ley de causa y efecto. Es el resultado directo de los vicios, las pasiones descontroladas y las heridas que hemos infligido a otros y a nosotros mismos. Su propósito, por lo tanto, no es la punición, sino la pedagogía. Es una escuela severa, sí, pero una escuela al fin y al cabo, cuyo objetivo último es el despertar de la conciencia y la rehabilitación del espíritu. En una de sus reflexiones, Divaldo compartió la esencia de un relato espiritual sobre un hombre de inmenso poder en la tierra. Llamémosle Marcelo. Marcelo era un industrial implacable. Creía que el fin justificaba los medios, y en su camino hacia la riqueza dejó un rastro de despidos injustos, competidores arruinados y familias en la miseria. Sin embargo, para calmar su conciencia, hacía grandes donaciones a obras de caridad, creyendo que con su dinero podía comprar el perdón divino y un pasaporte para el cielo. Al desencarnar, se vio en un lugar extraño. No había fuego ni demonios con tridentes. Su tormento era otro. Estaba obligado a sentir en su propia piel espiritual el dolor exacto que había causado. Sentía la angustia del padre de familia que despidió sin piedad, la desesperación del pequeño empresario que llevó a la quiebra. Estaba atrapado en un ciclo de revivir el sufrimiento ajeno como si fuera propio. Un día, un trabajador espiritual se le acercó y Marcelo, con la arrogancia que aún le quedaba, gritó: «¿Qué clase de infierno es este? Yo pagué mi entrada al cielo». El ser de luz le respondió con serenidad: «Esto no es un infierno de venganza, Marcelo. Es un hospital para el alma. La justicia divina no quiere tu sufrimiento, quiere tu entendimiento. Estás recibiendo la única terapia que puede curar tu enfermedad, la empatía. Solo cuando sientas lo que otros sintieron, tu corazón de piedra comenzará a ablandarse y estarás listo para aprender a amar». La historia de Marcelo es una lección magistral que Divaldo nos ofrece para diferenciar justicia de venganza. El infierno dogmático es venganza. El umbral espírita es justicia terapéutica. Su objetivo no es hacerte sufrir porque te lo mereces, sino porque el sufrimiento en estos casos es el único espejo que puede mostrarle al alma la fealdad de sus propias acciones. Es la confrontación directa con las consecuencias. Esta comprensión lo cambia todo. Desplaza el foco del miedo a un Dios externo y lo coloca en la responsabilidad sobre nuestra salud espiritual interna. Nos enseña que cada acto de egoísmo, cada palabra hiriente, cada pensamiento de odio, es un ladrillo con el que construimos nuestra propia morada de perturbación. Pero también, y esto es lo más esperanzador, nos muestra que la misericordia divina está siempre presente, no como un indulto caprichoso, sino en la forma de una oportunidad constante para aprender, para sanar y para volver a empezar. Si comprender esto te trae una profunda sensación de paz y coherencia, escribe en los comentarios: «La justicia divina es amor». Así, hemos dado un paso más. El umbral no es una palabra de Kardec y, más importante aún, no es el infierno. Es una escuela, una dura sala de recuperación para el alma. Pero esta revelación abre una nueva puerta, una nueva pregunta fascinante. Si esta región de perturbación es una consecuencia de nuestros actos y un reflejo de nuestro interior, ¿cómo funciona exactamente ese mecanismo? ¿Cómo es que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros conflictos internos logran literalmente esculpir la realidad que nos rodea después de la muerte? ¿Con qué materia invisible se construyen sus paisajes y se definen sus leyes? La respuesta es uno de los secretos más profundos de la existencia, un viaje al laboratorio de nuestra propia psique.
Y es el secreto que la mentora de Divaldo, Johanna de Angelis, nos revela con una claridad psicológica asombrosa, un secreto que desvelaremos en nuestro próximo tópico. Hemos establecido una verdad reconfortante. El umbral no es el infierno vengativo de las antiguas religiones, sino una escuela, una etapa de reajuste. Pero, ¿cómo se construyen los muros de esta escuela? ¿Con qué ladrillos invisibles se edifican sus paisajes a veces desoladores? La respuesta, nos dice Divaldo Franco, no se encuentra en un código penal divino escrito en las estrellas, sino en un lugar mucho más cercano, mucho más íntimo, el laboratorio silencioso de nuestra propia mente. Esta es quizás una de las revelaciones más impactantes y transformadoras del espiritismo moderno, traída a la luz con una claridad sin precedentes por la mentora espiritual de Divaldo, Johanna de Angelis. Ella nos entrega un secreto que es, al mismo tiempo, una advertencia y una llave maestra para nuestra liberación. A través de su monumental serie psicológica, psicografiada por Divaldo, Johanna de Angelis tiende un puente entre la psicología profunda y la espiritualidad. Nos enseña que el umbral, más que un lugar geográfico, es la externalización de nuestro estado psíquico. Es el infierno interior que muchos ya viven en la tierra, materializado por fin sin los velos de la carne. Los conflictos no resueltos, los traumas ignorados, el resentimiento cultivado en silencio, la culpa que corroe, el pesimismo crónico, todas estas son energías, vibraciones que emitimos constantemente. Tras el desencarne, por una ley infalible de afinidad vibratoria, el espíritu es atraído magnéticamente hacia las regiones y las compañías que resuenan con ese estado interior. El umbral, por tanto, no es un lugar al que nos envían, sino un ecosistema espiritual que co-creamos y con el que nos sintonizamos. Es el paisaje que nuestra propia alma ha pintado con los colores de sus emociones. Permíteme compartir una historia que ilustra esta verdad, inspirada en la sabiduría de Johanna. Hablemos de una mujer, Elena. En la tierra, Elena era vista como una persona correcta. No robaba, no agredía, cumplía con sus deberes. Sin embargo, en su fuero interno albergaba un profundo y silencioso veneno, la amargura. Se sentía una víctima de las circunstancias, una mártir no reconocida por su familia. Vivió y murió ahogada en esa autocompasión resentida. Al despertar en el plano espiritual, se encontró en un jardín de una belleza indescriptible, pero ella no podía verlo. Para sus ojos, las flores que la rodeaban eran grises, el canto de las aves le sonaba estridente y la alegría de otros espíritus le parecía una ofensa personal. Estaba en un paraíso, pero vivía en un infierno. Un guía espiritual se le acercó con ternura y le dijo: «Elena, la paz que buscas está a tu alrededor, pero la puerta de tu corazón está cerrada por dentro. Has traído contigo la tormenta de tu amargura, y ese filtro es el que opaca la belleza de este lugar. Tu umbral no es este jardín, es la prisión de resentimiento que te niegas a abandonar. Cuando encuentres en ti la fuerza para perdonar y soltar, verás por fin los colores que siempre han estado aquí para ti». La lección de Elena es una de las verdades más profundas que Divaldo y Johanna nos ofrecen. Nuestro destino espiritual no se juega solamente en las grandes acciones, en los pecados capitales que tanto tememos. Se juega en el día a día, en la calidad de nuestros pensamientos, en la gestión de nuestras emociones. Cultivamos la gratitud o la queja. Elegimos el perdón o nos aferramos al resentimiento. Alimentamos la esperanza o nos revolcamos en el pesimismo. Cada una de estas elecciones es un pincelazo que define el paisaje de nuestra futura morada espiritual. Esta es la verdadera responsabilidad. No se trata de tener miedo, sino de ser conscientes. La salud espiritual es una forma de higiene mental y emocional que practicamos aquí y ahora. Si alguna vez has sentido el peso de una emoción negativa y anhelas liberarte, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y escribe en los comentarios: «Mi paz interior es mi responsabilidad». Comprender que somos los arquitectos psíquicos de nuestra propia realidad espiritual es una revelación de doble filo. Por un lado, puede parecer una responsabilidad abrumadora. Saber que nuestros pensamientos y emociones tienen un poder tan real y creador puede asustarnos, pero detente y mira la otra cara de la moneda.
la cara luminosa de esta verdad. Si nuestra mente tiene el poder de edificar una prisión, de tejer un umbral a su medida, eso significa que también posee el poder inherente de construir un palacio. Si podemos crear la sombra, también podemos crear la luz. La misma fuerza, con una dirección diferente. La pregunta entonces ya no es ¿qué poder terrible tiene mi mente?, sino ¿cómo puedo usar este poder divino para mi bien y el de los demás? No estamos indefensos. Divaldo y Johanna no nos dejan solo con el diagnóstico, nos entregan el tratamiento. Y esa es la vacuna contra el umbral, la receta práctica que exploraremos en nuestro siguiente tópico. Hemos llegado a un punto de inflexión en nuestro viaje. Comprendemos que nuestra mente es la arquitecta de nuestro destino espiritual. Esta verdad, que al principio pudo parecer abrumadora, se revela ahora como la fuente de nuestro mayor poder. Si somos los constructores, entonces podemos elegir qué construir. Se acabó la era de ser víctimas de un destino incierto o de un Dios castigador. Es el momento de tomar las herramientas en nuestras manos. La pregunta que arde en el alma es ¿cómo? Si existe una enfermedad espiritual que nos sintoniza con el umbral, ¿cuál es la vacuna? Divaldo Franco y Johanna de Angelis no nos dejan en la teoría. Nos entregan un manual práctico, una terapéutica para el alma que funciona como una profilaxis infalible y al mismo tiempo como el camino de salida para quien ya se siente perdido en las sombras. La vacuna no es una fórmula mágica ni un ritual externo. Es un estilo de vida espiritual basado en 3 pilares fundamentales. El primero y más importante es la reforma íntima. Este es el trabajo diario de autoconocimiento y autotransformación. Significa instalar un vigilante en la puerta de nuestros pensamientos, observando qué ideas alimentamos y cuáles dejamos morir de inanición. Es la lucha consciente contra nuestras imperfecciones más arraigadas, el orgullo, el egoísmo, la envidia, la maledicencia. El segundo pilar es la caridad, entendida en su sentido más amplio y profundo, como nos enseñó Jesús. Benevolencia para con todos, indulgencia para las imperfecciones ajenas y, sobre todo, perdón de las ofensas. La caridad no es solo dar lo que nos sobra, es donar nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestro afecto. Cada acto de servicio desinteresado eleva nuestra vibración y crea un escudo protector a nuestro alrededor. Finalmente, el tercer pilar es la dupla inseparable del estudio edificante y la oración. El estudio de la doctrina nos da el mapa, ilumina la mente y nos da un rumbo seguro. La oración sincera es la brújula, la conexión directa del corazón con los planos superiores, la fuente de fuerza y amparo. Pero, ¿y qué hay de aquellos que, por el peso de su conciencia, ya sienten que están en un umbral interior o temen que ese sea su destino inevitable? ¿Hay una salida? La belleza de la ley divina es que la cura se elabora con los mismos ingredientes que la vacuna. Divaldo, a través de las historias del plano espiritual, nos muestra cómo funciona. Imaginemos a un espíritu, llamémosle Ricardo, que se encuentra en una zona de sufrimiento, atormentado por la culpa de una vida de engaños. Se siente solo, sin esperanza. Un día percibe a otro espíritu a su lado, aún más desesperado que él. En un impulso que ni él mismo comprende, en lugar de maldecir su propio destino, siente una punzada de compasión y dirige un pensamiento hacia ese ser, que encuentres un poco de paz. Pues solo un pensamiento, una semilla minúscula de altruismo en un desierto de egoísmo, pero en ese instante, una fisura de luz se abrió en su oscuridad. Un trabajador espiritual, que esperaba pacientemente esa mínima señal, se acercó y le dijo: «Ese pensamiento, Ricardo, es el primer ladrillo que has puesto para construir tu camino de salida. Sigue construyendo». Esta es la esencia de la terapéutica que Divaldo y Johanna nos proponen. La salida del umbral no es un rescate espectacular y externo, es un proceso de autoliberación que comienza con un primer paso, el arrepentimiento sincero, no la culpa que paraliza, el deseo genuino de cambiar, y el primer intento, por pequeño que sea, de pensar o actuar correctamente. ¿Cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? Es más simple de lo que creemos. La vacuna se administra en pequeñas dosis cotidianas. Es elegir no participar en una conversación de chismes. Es responder con paciencia cuando nuestro primer impulso es la ira.
Es dedicar 5 minutos a leer una página que eleve el alma. Es perdonar en silencio dentro de nuestro corazón a esa persona que nos hirió, no por ella, sino por nosotros. Es hacer una oración de gratitud por algo bueno, por pequeño que sea. Cada una de estas elecciones es una dosis de la vacuna, un ladrillo de luz en nuestra construcción espiritual. Si te comprometes a aplicar una de estas herramientas hoy mismo, escribe en los comentarios: hoy elijo construir mi paz. Ahora tienes las herramientas. La receta está en tus manos. Sabes que tu mente es la arquitecta y que la reforma íntima, la caridad y la oración son tus materiales de construcción. Esto debería infundirte una profunda sensación de poder y serenidad. Ya no hay razón para el miedo paralizante, solo para la responsabilidad consciente. Pero al llegar a este punto, con el mapa y la brújula en nuestro poder, una última pregunta, la más elevada de todas, emerge. ¿Es el universo simplemente un sistema perfecto pero frío de causa y efecto? ¿O detrás de esta ley impecable, detrás incluso del dolor necesario de la escuela umbralina, se esconde un propósito mayor, una lección final? Hay una verdad última que Divaldo nos ayuda a vislumbrar, una que transforma la implacable maquinaria de la justicia en un poema de amor. Y esa es la revelación definitiva que nos espera en nuestro último tópico. Hemos viajado desde el miedo a la responsabilidad y desde la responsabilidad al poder. Tenemos las herramientas en nuestras manos. Sabemos que somos los arquitectos de nuestro destino, que nuestra mente es el cincel y nuestras acciones la materia prima. Esto, en sí mismo, es una revelación que puede cambiar una vida. Pero la jornada no está completa. Queda una última cumbre por alcanzar, una verdad final que ilumina todo el paisaje que hemos recorrido. Porque una vez que entendemos el cómo, el alma anhela comprender el por qué. ¿Por qué existe este sistema? ¿Es el universo una maquinaria perfecta pero impersonal, donde cada causa tiene su efecto en un ciclo sin fin? ¿O hay un corazón latiendo detrás de la ley? La respuesta que Divaldo Franco y los espíritus superiores nos ofrecen es la más sublime de todas y transforma para siempre nuestra visión del sufrimiento y de Dios. La verdad final, la que rompe el último velo de temor, es esta. La justicia divina no es otra cosa que el amor divino en acción. Son dos caras de la misma moneda. La ley de causa y efecto, que da origen a estados como el umbral, no es un mecanismo de castigo. Es un mecanismo infalible de educación, diseñado por un amor tan inmenso que se niega a perder a uno solo de sus hijos. La existencia misma del umbral como un estado transitorio es la mayor prueba de la misericordia de Dios. Un Dios vengativo habría creado un infierno eterno. Un Dios indiferente nos habría dejado perdidos en la nada. Pero un Dios que es Padre, que es amor, crea una escuela, por severa que sea, para garantizar que todos, absolutamente todos, tengamos la oportunidad de aprender, de sanar y de regresar a la felicidad. El umbral no es la ausencia del amor de Dios, es la manifestación de su amor paciente que nos espera en el fondo de nuestro propio abismo para ayudarnos a salir. Un espíritu mentor, en una de esas comunicaciones llenas de sabiduría que Divaldo ha tenido el privilegio de recibir, compartió una imagen poderosa. Describió a un alma recién rescatada de una zona umbralina particularmente densa. Este espíritu, llamémoslo Samuel, estaba en un puesto de socorro, recuperándose, pero su corazón estaba lleno de amargura. Le preguntó a su rescatador: ¿por qué? ¿Por qué se permite tanto horror? ¿Por qué tuve que sufrir de esa manera? El mentor, en lugar de darle una respuesta teórica, lo llevó en espíritu a observar la tierra. Le mostró el corazón de un hombre consumido por el odio, el de una mujer atrapada en la envidia, el de un joven perdido en la adicción. Luego, le pidió a Samuel que mirara dentro de su propio corazón recién purificado. Samuel sintió por primera vez una compasión inmensa por ellos, un dolor que no era suyo y un deseo profundo de ayudarlos. El mentor le dijo suavemente: ese sentimiento que tienes ahora, Samuel, esa compasión, esa empatía, esa es la lección que fuiste a aprender. El sufrimiento no era el fin, era el medio. La justicia de Dios usó el dolor para romper la coraza de tu egoísmo y enseñarte a amar. Ahora estás listo para ser un rescatador tú también.
Esta es la perspectiva transformadora que se nos invita a adoptar. Cada desafío, cada prueba, cada sombra en nuestra vida tiene un propósito oculto: enseñarnos a amar. El umbral es simplemente la lección en su forma más intensiva para las almas que más lo necesitan. No hay sufrimiento en vano en el universo de Dios. Cada lágrima, si la entendemos bien, riega la semilla de la compasión en nuestro interior. Esta visión nos libera del papel de víctimas y nos convierte en alumnos en la gran escuela de la vida. Nos invita a preguntarnos ante cada dificultad: ¿qué lección de amor hay aquí para mí? Esta es la verdad que nos consuela, que nos fortalece y que le da un sentido sagrado a toda nuestra existencia. Si esta visión final ha logrado encender una luz de esperanza en tu corazón, escribe en los comentarios como una oración: todo es una lección de amor. Y así cerramos el círculo. El umbral no es la palabra que Kardec usó, porque la esencia es más importante que el nombre. No es el infierno, porque su fin es educar, no castigar. Es una creación de nuestra mente, lo que nos hace responsables y poderosos. Tenemos la vacuna, la reforma íntima y la caridad para construir nuestro propio cielo. Y finalmente, entendemos que detrás de todo este proceso, incluso del dolor más profundo, se encuentra la mano de un amor incondicional que nos guía pacientemente de vuelta a casa, de vuelta a la luz. El conocimiento sobre el umbral deja de ser una fuente de terror para convertirse en una de las más bellas demostraciones de la lógica amorosa y pedagógica que rige el universo. Hemos viajado lejos juntos en estos minutos. Partimos de la orilla del miedo, donde la palabra umbral era una sombra que nos acechaba, y hemos llegado a un lugar de luz y comprensión. Hemos visto, gracias a la claridad que nos trae Divaldo Franco, que la verdad es mucho más lógica y consoladora que el temor. Descubrimos que la esencia de la enseñanza espírita no reside en las etiquetas, sino en los principios eternos de causa y efecto. Desmantelamos la idea de un infierno de venganza para encontrar en su lugar una escuela de rehabilitación, regida por una justicia que es en su núcleo pedagógica. Comprendimos la revelación más profunda de Joana de Ángelis, que somos los arquitectos de nuestro propio destino, que nuestra mente es el taller donde se forja nuestra realidad espiritual. Y más importante aún, se nos entregaron las herramientas, la vacuna de la reforma íntima, la caridad y la oración, para construir conscientemente nuestra paz. Finalmente, vislumbramos la verdad más elevada, que detrás de toda esta maquinaria cósmica, incluso detrás del dolor, late un propósito sublime, una lección incesante de amor divino que busca conducirnos, a todos, de vuelta a la felicidad. El umbral dejó de ser una amenaza para convertirse en lo que realmente es: una etapa, una lección, una prueba del amor incondicional de Dios que nunca se rinde con ninguno de sus hijos. Y ahora, el conocimiento, sin transformación, es solo equipaje para el alma. Ahora que sabes esto, que eres el creador de tu propia morada espiritual, que tus pensamientos y sentimientos son las energías que tejen tu futuro, la pregunta ya no es qué hay después de la muerte. La pregunta es, ¿qué harás con tu vida? ¿Cómo vas a vivir a partir de este preciso instante? ¿Qué pensamiento elegirás cultivar en el próximo minuto? ¿Qué palabra, de amor o de crítica, saldrá de tu boca? Cada segundo es una elección. Cada día es una oportunidad para poner un ladrillo de luz en la edificación de tu eternidad. Si sientes en lo profundo de tu ser que este mensaje ha sido una brújula para tu alma, si estás listo para asumir el poder y la responsabilidad de tu propia luz, declara tu intención al universo. Escribe con fe y convicción en los comentarios: estoy listo para entender la vida más allá de la muerte. Tu viaje de despertar no termina aquí, apenas comienza. Hay tantas verdades por descubrir, tanto consuelo por encontrar. Suscríbete ahora y continúa tu jornada con nosotros. Este es tu espacio, tu comunidad. La próxima revelación puede cambiarlo todo.